¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tenga usted muy buenas noches. Estamos haciendo otra edición de Hashtag Hora Política para abordar temáticas que tienen que ver con la política, también tienen que ver con la educación, también tienen que ver con la convivencia, ¿no? Con la convivencia ciudadana, porque en definitiva hace a nuestra cotidianeidad. Así que tenemos 3 invitados para abordar las distintas temáticas. Javier, buenas noches. Sergio, buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, vos bien los decías. Por un lado vamos a hablar con Diego Herrera, quien es el secretario de Control y Convivencia de la Municipalidad de Rosario. Rosario y otras ciudades, obviamente, de la provincia de Santa Fe están a punto de tener una normativa que regula la actividad de los cuidacoches, como también otras problemáticas que afectan a la ciudad. También vamos a hablar con Pablo Corsalini, quien es intendente de Pérez, referente de un espacio que integra el Partido Justicialista de Santa Fe, y precisamente vamos a hablar sobre el estado de situación del PJ provincial en la actualidad. Y por último recibimos a la diputada provincial del Frente Amplio por la Soberanía, Claudia Balaguer, exministra de Educación de la provincia. Interesante también para hablar sobre todo de esto que hace una semana atrás nos conmovió a todos los santafesinos y al resto del país, como fue la tragedia de San Cristóbal. Hecha la presentación entonces de rigor, vamos al primer corte y nos metemos de lleno a desandar las distintas entrevistas. Único Desarrollos Inmobiliarios. La oportunidad de invertir en tu futuro. Financiación exclusiva y a tu medida. Elegí tu desarrollo adecuado. Único Bizart, Único Golf, Único Corrientes. Con la garantía y respaldo de Autocrédito. Desarrollos Inmobiliarios. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Compromiso Justicialista. El relevamiento que hicieron no necesitó margen de error, acertaron casi todo, así que me imagino que con este resultado electoral nada los sorprendió. ¿Sabés cuál es la palabra más importante de medicamentos de venta libre? Medicamentos. No importa que sea libre, pueden ser peligrosos. Y quien te garantiza la dosis adecuada y su conservación es el farmacéutico. ¿Conocés la nueva forma de comprar en el Emporio de la Zapatilla? Conocelo ahora. elemporiodelaZapatilla.com. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos, 16. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Muy bien, seguimos en Hashtag Hora Política y ahora recibimos al secretario de Convivencia, Control y Convivencia de la Municipalidad, Diego Herrera. Diego, bienvenido. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Diego, bueno, estamos en una ley provincial en ciernes con el tema de los cuidacoches. ¿Cómo se prepara Rosario para esto, ¿no? Que es una problemática? Bueno, por un lado, todavía no sabemos bien qué va a salir, tiene media sanción del Senado. Se tiene que tratar, en principio creo que tiene fecha ahora el 9 de abril para tratarse en diputados y ahí veremos cómo, si tiene modificaciones tendría que volver a la Cámara de Origen y si no ya sale aprobada. La verdad que es algo que lleva años y años, está bueno que se haya avanzado por lo menos en la discusión y poder sacar alguna ley provincial y también de luego hay que trabajar a nivel local para sacar una ordenanza. Nosotros siempre, yo por lo menos lo he dicho desde que me tocó asumir la función de secretario de Control, que era necesaria una herramienta, o por lo menos que esté claro, porque la verdad que tanto a las áreas de control como a las fuerzas policiales se le hacía muy difícil, ya que no estaba prohibido, pero también generaba mucho malestar en los vecinos. Me parece que
La media sanción, proyecto del senador Ciro Seiza, es muy buena en el sentido de que por un lado los prohíbe, creo que no podemos naturalizar el cobro del espacio público, pero por otro lado también habla de todo un trabajo de inclusión, de ver cómo esa gente, porque hay mucha gente, en eso siempre hay que diferenciar, no todos son delincuentes, ni tampoco hay muchos que han quedado fuera del sistema, y es una forma que también hay que incluirlo y volver a meterlo en el sistema. Me parece que la media sanción toca las dos aristas y en eso está bueno. Y bueno, y después, una vez aprobado eso, tenemos que traerlo acá al ámbito local, a ver cómo sale. Necesitamos generar una ordenanza también, porque la propia ley establece que los municipios tienen que adherir y reglamentar a nivel local, con lo cual, bueno, después veremos cómo sale acá en el ámbito local. Pero yo participé la semana pasada en una reunión de comisión del Consejo, que me invitaron para que vaya a exponer sobre el tema, y la verdad que hay una predisposición de todos los bloques que conforman el Consejo de avanzar en alguna discusión. Obviamente que, como siempre, hay posturas diferentes, hay los que plantean directamente la prohibición, hay otros que plantean la prohibición con algo social y hay otros que plantean regularlo de alguna forma. Me parece que el camino en esta oportunidad, tanto en la legislatura como a nivel local, creo que va a venir con algo mixto de prohibición más todo un trabajo de inclusión de muchas de esas personas. El otro día le preguntábamos a Ciro Seiza, que estuvo en el programa, que hay una preocupación, digamos, personal en este caso. El hecho de prohibir me parece que requiere también de un análisis más pormenorizado para que haya gente, porque hay gente que debe ejercer ese trabajo de manera digna, ¿no? Sin ningún tipo de antecedentes ni complicaciones, y es como dejarla liberada al vacío, ¿no? De acuerdo a la experiencia de ustedes en cuanto al control, ¿hay mucha gente en este caso que realmente reúne las condiciones para poder ser reubicada en otro lugar? Mira, yo siempre lo cuento, la primera experiencia. Nosotros arrancamos con un trabajo diferente en abril del 2024 en conjunto con el Ministerio de Seguridad. Y a la semana de empezar a tener, nosotros en ese momento dividimos la ciudad en 17 zonas, que lo hicimos en función a un poco al mapa del calor que tenía que ver con el 911 y con los reclamos que entraban al 147, y nos pasó en Oroño, no me acuerdo si era el 400 o el 500, que a la semana se nos presentaron unos vecinos con un escrito en donde tenían la firma de todos los vecinos de esa cuadra, solicitándonos que querían que esa persona, una persona mayor que hacía años que ya estaba en la cuadra, que ellos querían que siga estando ahí porque hasta le daba tranquilidad, era una persona que lo conocía, ayudaba a las mujeres también muchas veces hasta en cuestiones de seguridad porque esperaba que ingresen a las viviendas. Creo que hay un poco de todo. Como también te tengo que decir que muchas veces también se pueden comprobar, sobre todo en los alrededores de las canchas de fútbol, donde uno es claramente hay una mafia detrás, una forma de recaudar dinero. Bueno, eso lo hemos denunciado muchas veces, también hemos aportado datos en función de eso. Por eso digo, por un lado es verdad que hay mafias, que hay todo un sistema, digamos, de recaudación ilegal, y por otro lado hay gente que realmente se lo puede reinsertar nuevamente en la sociedad, y eso va a depender obviamente de las políticas sociales. Respecto a lo que vos mencionabas de estas mafias, ¿no? que suelen estar detrás de esta actividad, digo, ¿esta nueva normativa puede llegar a neutralizar al menos esa parte del problema? Yo creo que sí. Me parece que por lo menos esto que decía, que no teníamos una herramienta, ni las áreas de control municipales ni la fuerza de seguridad como para poder avanzar en eso. Nosotros en todo lo que fue el 2025 llevamos 215 personas de morada, que en su gran mayoría fueron por el artículo 10 bis, por averiguación de antecedentes, y las otras fueron por hechos de violencia, a lo mejor de agresión al inspector municipal, al agente policial, o son los muy pocos que nos denuncian realmente la extorsión o un poco ahí el aprete al vecino, pero son los muy pocos, porque también es un sistema difícil también, porque el vecino tiene que quedarse ahí hasta que llegue la policía o control urbano y diga, esta persona me quiso pedir plata, me exigió dinero.
por lo general también era muy incómodo para el vecino poder generar esa denuncia. Entonces era muy difícil comprobar la extorsión realmente. Diego, hay una problemática que se ve todos los días, que es el estacionamiento en doble fila, la ocupación de los espacios públicos. Digo, se pone medio anárquico a veces la situación. ¿Cómo se trabaja en este sentido? ¿Están resignados ya o siguen luchando contra esto? No, la verdad que no. Nosotros, a ver, una de las premisas del intendente fue, primero, en su primera gestión fue generar diferentes herramientas. Ya hoy, la verdad que también la forma de controlar el espacio público con la tecnología, con un montón de cosas innovadoras, no requiere únicamente un inspector. Entonces se avanzó en su primera gestión en eso, en incorporar tecnología, las cámaras de videocontrol, las cámaras también para controlar la de los vehículos, las doble filas. Bueno, y en esta etapa, desde que me tocó asumir a mí la Secretaría de Control, fue también empezar a dotarlo de otros recursos. Por ejemplo, incorporamos 85 agentes nuevos, que en realidad no son agentes que agrandó la planta, sino que se hizo una selección interna, ya eran empleados municipales que pasaron al área de control, y a su vez también se lo dotó de más recursos materiales, vehículos. Bueno, en función de eso es trabajar fuertemente. Nosotros también, otra de las cosas que hace poquito salió, la semana pasada, creo, una nota en los medios de comunicación, se incorporaron también herramientas para denuncia ciudadana, que el vecino también pueda denunciar, y ahí sí es una herramienta que se pueden denunciar, no todas las situaciones, pero sí las que tienen que ver con seguridad vial. Y bueno, hubo en los últimos 6 meses 3.300 denuncias ciudadanas, que esas se hacen por la página web, que lo único que se solicita es que sí o sí, como dato preciso, tiene que tener la fecha, la hora, el lugar y alguna prueba, que el medio probatorio puede ser o una foto o un video o un testigo. En las de tránsito se da mucho el video y la foto, y con eso también ha bajado un montón eso ahí, especialmente el tema de estacionamiento, de mal estacionamiento o un lugar indebido, ya sea parada de colectivo, rampa para discapacitados, lugares de estacionamiento también para personas con discapacidad. Bueno, esas denuncias son las que más se han dado desde el ciudadano, y la verdad que también a nosotros no, porque el sistema funciona: una vez que uno hace la denuncia, lo ingresa por la página web, eso va a la Fiscalía, la Fiscalía evalúa la prueba, si la prueba realmente es consistente, lo que hace directamente lo manda al Tribunal de Falta para que se juzgue, y ya ahí se la cita a la persona y se la juzga normalmente como es una falta de tránsito. Digo, el actual contexto de crisis, en cierto modo, complejiza lo que es la convivencia social en la ciudad. Ustedes están percibiendo, obviamente, cambios de conducta en el rosarino. Sí, claramente, sobre todo se nota mucho en la calle. Esto que decimos, digamos, nosotros lo que hemos notado en el último año, un incremento de personas en situación de calle. Hemos notado también un incremento, venimos subiendo también en personas que realizan diferentes actividades de venta ambulante, que van apareciendo cada vez más, y tiene que ver con la crisis social. Después también otra preocupación es, empezamos a notar ya, esto lo hablamos mucho con las áreas sociales, personas, ya no personas en situación de calle, sino familias. Familia con niños, que muchos cuando se los entrevista te dicen que estaban pagando un alquiler, le aumentó a lo mejor el doble o el triple y ya no pueden sostener ese alquiler, y entonces, bueno, no, pero eso se nota mucho, cada vez se nota más. ¿Ruido molesto sigue siendo el top 5? ¿Está en el top 5? Ruido molesto en realidad es el número 1 dentro de la Secretaría de Control, más que las infracciones de tránsito. Nosotros tenemos ya se consolidado los últimos 3 años como el mayor reclamo de la Secretaría de Control. Casi, te diría, el 2025 terminó con casi 23.000 y pico de denuncias. Se da mucho, lo que sí ahora cambió, años atrás, era el que nosotros le denominamos la denuncia por ruido molesto en comercio, que ahí tenía que ver mucho la nocturnidad. Ahora eso giró, y hoy la que mayor denuncia tiene es el domicilio particular. Mucho de esto, que también muchas veces tiene que ver a la noche o los fines de semana,
a lo mejor sobre todo se da más en la zona del noroeste de la ciudad o lo que es Fisherton, esos lugares, alquilan casas para hacer algún cumpleaños o algo, y eso termina, bueno, con música muy excesiva, ruidos molestos, pero sí, sigue siendo el top. Dentro de los reclamos de toda la municipalidad, el tercer reclamo está alumbrado público y luego viene ruido molesto. Diego, ha sido un placer, muy amable. Muy amable, gracias. Muy bien, nosotros seguimos en hashtag Hora Política. Prometimos mejorar las calles de la ciudad y estamos cumpliendo. San Lorenzo, entre Lagos y Oroño, 27 de febrero, de Boulevard Oroño a Entre Ríos. Necochea, de Garibaldi a Presidente Quintana. Boulevard Oroño, desde Córdoba a Ultra, Avenida Pellegrini, entre Oroño y Entre Ríos. Ovidio Lagos, entre Garay y Rueda. Boulevard Rondó, entre Urunday y Martín Fierro. Moreno, entre Pellegrini y Montevideo. Caferata, entre Pellegrini y Presidente Perón. Obras que hacían falta. Municipalidad de Rosario. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Hacemos Santa Fe. Torricelli y Asociados. Abogados. Especialistas en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Previsional, Derecho al Consumidor. Torricelli y Asociados. Ceballos 1756, Rosario. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡inicie! Son solo 6 pasitos, 16. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Seguimos en hashtag Hora Política. Recibimos a Pablo Corsalini, intendente de la ciudad de Pérez. Pablo, gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a usted por la invitación. Bueno, ¿y cómo está el peronismo de Santa Fe? ¿Qué pregunta para arrancar? No, la verdad que bien, activos después de todo el proceso que se ha dado el año pasado, trabajando en esta unidad de renovación que dejó bien claro que es el camino que tenemos que seguir recorriendo y logrando los consensos aún en las diferencias que tienen los distintos sectores, ¿no? ¿Cómo se logra renovar un partido donde los últimos movimientos se ratificó que hay una estructura partidaria que se resiste a esa renovación? Justamente siguiendo con la misma forma que nos llevó a recorrer la provincia de Santa Fe y que nos puso en el segundo lugar en las elecciones nacionales. Creemos que el secreto está en poner en valor los territorios, ¿no? Digo, hay un grupo de intendentes, presidentes comunales, minorías en cada pueblo, en cada ciudad de la provincia de Santa Fe, en cada consejo deliberante, que claramente es un peronismo ganador, que tiene una forma de estar cerca de la gente, de representar, de escuchar, de dar respuestas, y entendemos que esa es la discusión que hay que llevar realmente a la mesa del partido. Terminar con los egos y los personalismos para poner sobre la mesa la construcción de un proyecto político que vuelva a referenciar lo que vive, siente y hoy necesita los ciudadanos de cada una de las ciudades y pueblos de la provincia. Pablo, en las últimas elecciones se dio un fenómeno acá en Santa Fe que algunos intendentes, por ejemplo, del justicialismo, acompañaron la propuesta de Provincias Unidas. Digo, en este contexto, en esta apuesta a la unidad y la renovación, ¿va a haber margen para esos sectores? Yo creo que siempre el peronismo abre las puertas, ¿no? Digo, yo creo que hay compañeros que han estado confundidos y creían que era la salvación. Claramente les fue mal. Digo, yo creo que todos ellos, si quieren repensar de alguna manera en cómo conservar los territorios, tienen que replantearse y volver a su identidad,
a lo que los llevó a ser lo que hoy son. Y en ese sentido nosotros no descartamos a nadie, ¿no? Digo, creo que también hay nombres propios y figuras de algunos sectores que también han estado confundidos, eligieron en una elección de constituyente jugar por afuera y en el Armado Nacional volvieron a apostar a la unidad. Digo, yo creo que sí está claro que en esta renovación, que muchas veces está el temor si es generacional o no es generacional, creemos que tiene que ser de forma, de método y sobre todo de coherencia política, que es lo que viene perdiendo desde hace un tiempo el peronismo a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. Pablo, esa renovación, que es saludable como en todo partido, en todo movimiento, no pierde en función cuando aparece un extrapartidario, alguien que no es peronista, a liderar la lista para las elecciones. Yo creo que la definición la terminó dando el no aceptar los que decimos que son propios y terminan jugando por afuera. Cuando hablamos de un frente, hablamos de todos los espacios que representan el campo nacional y popular. De alguna manera levantamos las mismas banderas y defendemos en el territorio, en el lugar que nos toca estar, los principios y las ideologías que hoy, insisto, no son los sectores que hoy la están pasando mal, con las políticas que está llevando adelante el presidente Milei, pero también con las políticas que está llevando adelante el gobernador Puyaro. Y en ese sentido, yo creo que es cuando más nos está necesitando la sociedad, juntos, ordenados y con un método de trabajo. Por eso digo, es una lástima que algunos hayan sido funcionadas la estrategia del oficialismo en este caso y no hayan entendido que era adentro, dando la discusión y logrando los consensos necesarios para poder ser una opción. Si bien falta un año, bueno, el tiempo es veloz, sobre todo en la política, ¿no? Digo, en un escenario que hoy Santa Fe configura tercios, digamos, ¿vos ves que el peronismo puede ser competitivo? ¿Puede volver a ser gobierno el año próximo? Totalmente, yo creo que hay un escenario que está totalmente abierto y que hoy más que nunca nos necesita en repensarnos en la unidad para hacer una alternativa de poder en el 2027. Yo no tengo dudas que el armado que se tiene que dar político nos necesita a todos, ¿no? Digo, porque ningún espacio suelto del peronismo tiene tanta capacidad competitiva para armar todas las categorías que hay que enfrentar en el 2027. Digo, y este es el trabajo que se está haciendo dentro de la mesa de acción política y claramente, digo, ¿no? Hay algunas fricciones que son propias de la política que hay que atravesarlas sin dramatismo y sin vedetismo. Digo, son creo que los dos ismos que hay que dejar de lado. ¿Y dónde se ve Pablo Corsalini en ese armado de cara al 2027? Bueno, nosotros ya estamos, ¿no? La verdad que ya nos vemos desde hace un tiempo siendo parte de esa mesa de reconstrucción del peronismo, entendiendo que se necesita mucho verol y mucho pico y pala, desde hace un tiempo que lo venimos haciendo, y con la sinceridad de lo que nos va a representar. El espacio que me toca hoy representar, que es un espacio muy territorial, lo que tiene claro es que en el 2027 no nos puede dejar una sola ciudad y un solo pueblo sin candidato del peronismo. Más de 180 son los pueblos y ciudades que no pudimos armar el año pasado. Digo, ese es un primer gran objetivo. Después vamos a discutir los espacios que creemos que nos corresponden. Como intendente y como referente de un espacio del peronismo provincial, Santa Fe está a punto de tener una nueva ley orgánica de municipios. ¿Cuáles son las claves que debe tener esta nueva norma y al mismo tiempo qué están propiciando, ¿no?, desde el espacio que vos integrás? Bueno, nosotros en particular, vos lo dijiste muy bien recién, como intendente, esta semana vamos a estar llevando adelante la primera de 4 aulas de la autonomía que vamos a hacer en las ciudades, que tiene que ver con un proceso participativo amplio en donde la comunidad pueda definir los lineamientos que tiene que tener la Carta Orgánica de la ciudad de Pérez. Nosotros fuimos muy críticos a la hora de la reforma de la Constitución por la forma que llevó adelante el gobierno provincial, ¿no? Digo, de tirar un proyecto que ya estaba acordado entre ellos, estaba definido y que no hubo mucha participación y mucha discusión en los temas que realmente lo ameritan y sobre todo en los tiempos que hoy estamos viviendo. Por eso yo creo que lo primero que tenemos que pensar es no cometer esos errores, ¿no? Digo, y para eso iniciar procesos participativos en donde la Carta Orgánica, el proyecto que se mande a los consejos deliberantes de Carta Orgánica, no los arme la política para la política, sino que lo pueda definir la comunidad en función
del gobierno y de la ciudad que quiere para los próximos 20 o 30 años. De ahí se deduce que las autonomías no serían todas iguales. Bueno, digo, de hecho, cada carta orgánica, no puede haber una carta orgánica igual para todos. Todas las ciudades tenemos perfiles diferentes y tenemos composiciones sociales distintas. Y yo creo que las cartas orgánicas son un pacto, un nuevo pacto social, pero un nuevo pacto para vivir en comunidad, ¿no? Digo, y donde hay que hacer parte a todos los actores que hoy forman el tejido social e institucional que representan a cada comunidad. Por eso digo, las idiosincrasias pesan y valen mucho a la hora de definir las cartas orgánicas y desde ahí construir las autonomías que necesita cada una de las ciudades y pueblos. Este año también va a debatirse en la provincia una reforma electoral. En ese contexto, ¿las PASO tienen que seguir? Sí, nosotros creemos que las PASO tienen que estar, que son una herramienta que también colabora a los partidos políticos para poder definir candidaturas. Yo creo que como estrategia es la herramienta más noble y transparente que hay. Se puede romper con esto, que no le pasa solamente al peronismo, ¿no? El año pasado hablábamos con Agustín Rossi y le preguntábamos si el peronismo había hecho alguna autocrítica y él es como que dice, siempre le piden autocrítica al peronismo y no al resto. Pero lo cierto es que el peronismo en los últimos actos electorales es que fue más por los puestos que por la reformulación partidaria. Le faltó convertirse en una alternativa electoral. ¿No habrá sido ese el error de haber ido por los puestos? No, yo creo, dar vuelta ese orden de prioridades, que es lo que estamos discutiendo ahora. Discutamos los criterios de la unidad, discutamos un proyecto político y después vemos cómo se reparte el esquema de poder. El problema es que venimos de una práctica que es, primero discutimos qué lugar voy a ocupar y después veo cómo resolvemos el resto. Yo creo que hay sectores del peronismo, y te diré que del campo nacional y popular, en su conjunto, que viene haciendo esta autocrítica, sobre todo, y lo digo del espacio que representamos, que tomamos una decisión, que es empezar a correr otro tipo de riesgo. Dejar de ser actores de gestión, de ver cómo resolvemos los consensos locales para empezar a ser actores políticos y dar las discusiones a nivel provincial. Y desde ahí creo que hay otros sectores que también están en la misma. Poder empezar a trabajar en algún proyecto más programático y poder proponerle a la comunidad lo que hoy está demandando. Arrancamos esta charla hablando del peronismo provincial. ¿Y el peronismo nacional? Hay que ir hacia un modelo como se viene hablando en estos días, como la construcción política que hizo Lula en Brasil, con otros sectores, la figura de Kicillof que está dando vuelta. Bueno, a nosotros nos entusiasma porque nos empezamos a cruzar con intendentes que están en la provincia de Buenos Aires sobre todo y de otras provincias que están en la misma situación que estamos atravesando nosotros, ¿no? Esto que desde los territorios empiece a poder resonar esto de decir, hasta acá llegamos de esta forma, es hora de empezar a probar otra forma de encontrarnos, otra forma de discutir y otra forma de representar a las comunidades. Y eso creo que nos anima y nos entusiasma, y creo que hay un agotamiento también de estas viejas formas, de estas formas tradicionales, y lo que viene tiene que venir de abajo hacia arriba y tiene que estar sentido desde los territorios. Sumar algún extrapartidario también es una opción. Yo creo que hoy la definición es entre los que creemos que tiene que haber un Estado presente, que acompañe, que garantice, que pueda promover, y los que dicen que hoy el Estado no tiene que existir. Yo creo que está claro y lo que se va a volver a poner en juego en el 2027 y que cada vez se viene haciendo con mayor profundidad el ajuste que está teniendo Milei, ¿no? Pablo, te agradecemos muchísimo tu compañía. Gracias a ustedes. Gracias. La palabra de Pablo Corsalini, intendente de la ciudad de Pérez, en #Hora Política. Rosne Wines. Desde 2007 nos especializamos en el asesoramiento de bebidas, quesos, fiambres y delicatessen nacionales e importadas. Contamos con un sommelier en la firma y envíos a domicilio sin costos. Aceptamos todos los medios de pago y los mismos los puedes hacer sin moverte de tu casa.
Rosne Wines. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡inicie! Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Muy bien, y ahora recibimos a la diputada provincial del Frente Amplio por la Soberanía, Claudia Balaguer. Claudia, ¿qué tal? bienvenida. ¿Cómo están? Gracias. Gracias. Claudia, el episodio de San Cristóbal conmovió, fundamentalmente por el ámbito educativo, sin ninguna duda. Hoy nos enterábamos que hay situaciones similares en otras localidades. Digo, ¿cuál es tu mirada en función de tu enorme experiencia con respecto a esto? Bueno, yo creo que es un antes y un después, ¿no? Si bien es cierto que hubo otros episodios anteriormente, este ha tenido una magnitud sin duda por el hecho de una muerte de un niño, de un joven, en el interior de una escuela que tiene, yo creo que una carga simbólica tremenda, ¿no? La escuela, que tiene que ser el lugar de cuidado, de protección, de aprendizaje, de convivencia democrática, termina siendo un escenario de violencia extrema. Y me parece que hay que tomar nota de un hecho de estas características. Se está dando como una ola expansiva en otras escuelas, se está viendo temor en otras escuelas, algunas amenazas también. Y creo que esto hay que tomarlo rápidamente con cuestiones, yo diría, contundentes. Nosotros propusimos una ley hace muchos años ya, no es por este caso en particular, pero una ley de convivencia escolar que aborda la prevención, qué hacer ante un hecho, ya sea de bullying, de armas o de cualquier hecho de violencia dentro de la escuela, y cómo abordarlo después. O sea, tenemos que tener un marco legislativo, un respaldo a las escuelas y, por supuesto, ampliar los equipos del Ministerio de Educación con profesionales que puedan asistir en situaciones como estas o de otras características, pero que todo se enmarca en esto que llamamos la violencia dentro de la escuela, que reitero, ¿no? Es un antes y un después. Claudia, como ex ministra de Educación de la provincia, vos estás viendo que hoy el gobierno provincial carecía de alguna herramienta para afrontar este tipo de problemática. El ministerio tiene desde hace años varios equipos de trabajo, ¿no? Los que la gente más conoce son los socioeducativos. Pero después están los equipos de convivencia escolar y los equipos de educación sexual integral, que abordan también distintos tipos de problemáticas de violencia. Yo creo que hoy, dadas las características, sobre todo de redes sociales, violencia que viene desde los máximos niveles gubernamentales de la Argentina y un cambio de época claro, hay que reforzar esos equipos, hay que tener mayor cantidad de profesionales. Yo digo, a esta altura, dupliquemos rápidamente la cantidad de equipos del Ministerio de Educación y estemos muy cerca de las escuelas. Necesitamos abordar la problemática de la salud mental en jóvenes y adolescentes. Esto está impactando muy fuertemente con casos de suicidio, de autolesiones,
desafíos que los mismos jóvenes proponen también en la virtualidad. Bueno, es un mundo que ha cambiado en muchos de estos aspectos y por lo tanto hay que reforzar lo que tenemos y pensar también nuevas propuestas. Por eso hay que tener un marco legislativo y por eso hay que acompañar a los docentes. Dejarlos solos hoy no estaría sirviendo de mucho porque lo nuevo irrumpió también en la escuela y hay que saber abordarlo profesionalmente. Justamente eso te iba a preguntar porque, digo, el docente tiene una enorme complejidad en cuanto a su tarea específica, con una sociedad cada vez más individualista, más negacionista, y que además con ya serios problemas de lectoescritura, de interpretación de textos. Claro. Entonces, si ahora también tiene que visualizar qué problema de base puede tener ese chico en la familia, y es muy complejo, ¿no? Sí, claro. Nosotros proponemos consejos de convivencia escolar, ¿no? Donde estén familias, padres que representen otros padres, estudiantes que representen otros estudiantes, docentes que representen a toda la comunidad educativa, personal de apoyo escolar. Fíjense que fue un portero de la escuela el primero que accionó ante la situación de violencia. Los cooperadores, que también en muchas escuelas tienen un rol fundamental. Bueno, eso tiene que ser un consejo de convivencia que se reúna al menos una vez al mes para dialogar las problemáticas vigentes en la escuela. Y para que se pueda hablar, porque sabemos que si no se habla, se incurre en la violencia porque de alguna manera explotan las situaciones. Entonces, ese consejo tendría capacitación, posibilidad de accionar, posibilidad de prevenir y de alguna manera incluir a toda la comunidad educativa, el adentro y el afuera. El docente solo, ya descartemos que puede abordar el comedor escolar, los problemas de lectoescritura, la problemática del conocimiento en sí, el falso conocimiento que circula todos los días y que los chicos muchas veces les llega en su casa porque están horas y horas con el celular. Es muy complejo, entonces tiene que estar toda la comunidad educativa involucrada y asesorándose por profesionales de otras áreas, como las áreas de salud mental. Nos quedamos con una definición tuya de algunos minutos atrás, el tema de los discursos de odio, bajados sobre todo desde las más altas esferas del poder. Digo, frente a situaciones como las de San Cristóbal, ¿vos creés que se está ante un punto, o sea, este tipo de hechos marcan que es necesario hacer un quiebre respecto de estas posturas? Sí, totalmente. O sea, nada es casualidad, ¿no? Estamos construyendo una sociedad violenta, desde lo más pequeño, que es estar en una plataforma o en un videojuego violento, hasta estar al borde de una crisis y de una guerra mundial. O sea, todo eso, más gobiernos como el gobierno nacional, que se dedica específicamente a bajar discursos de odio hacia distintos sectores de la sociedad, es un combo explosivo, realmente explosivo. Entonces, bueno, abordemos la cultura de la paz, la cultura de la convivencia, y eso necesita políticas activas. No se da naturalmente, ¿eh? Cuando está todo este combo explosivo, no es natural que reflexionemos sobre la paz y la convivencia. Lo tenemos que hacer con políticas activas. Uno ha sido víctima de la falta de orientación vocacional, digo, habla a los 60 años, ¿no? Y en ese error de no tener orientación vocacional hice 2 años de ingeniería electrónica. Y un profesor de álgebra nos decía que no necesitábamos calculadora para hacer cálculos, sino que lo teníamos que hacer mentalmente. Y venía el profesor de análisis matemático y nos decía, no, si está la calculadora hay que usar la tecnología para llegar más rápido a determinados lugares. Digo, el celular, que hoy se trata de prohibirlo en las escuelas, ¿no sería bueno implementar la utilización del celular en materia educativa por una cuestión formativa? Totalmente de acuerdo, sobre todo en determinadas edades, no en los más chiquititos. Los más chiquititos produce deformaciones porque se empiezan a ser habitué a una dinámica que no conocen, su complejidad, ni lo que hay detrás, ni con qué se pueden encontrar en un aparato de esas características. Pero fíjate que es una discusión interesantísima, o sea, cuando nosotros, se vivió en su época la revolución industrial, nosotros delegamos la fuerza física en máquinas.
y fue otra sociedad totalmente diferente que hubo que hacerla más vivible, con derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera. Ahora estamos en otra revolución, que es la revolución digital, y corremos el riesgo de delegar nuestro pensamiento, nuestra comprensión, nuestro análisis crítico en un aparatito como el celular, ¿no? Claro. Entonces, hay que aprender a usar la nueva tecnología, por supuesto, eso nadie lo niega, pero también hay que enseñar un análisis crítico sobre eso y sobre todo lo que podemos encontrar adentro del celular. Entonces es interesante, sobre todo en la escuela secundaria, que se haga ese ensayo de utilizarlo pedagógicamente, pero a su vez de enseñar a los chicos qué cosas no hay que usar porque eso no sirve. Y en paralelo, obligar a las empresas a no volver adictivos a los chicos y a los grandes al celular. Fíjense que ya perdieron 2 juicios, ¿no? Tanto Google como Meta en Estados Unidos, de madres que plantearon esta situación de que sus hijos se estaban volviendo adictos al celular. Bueno, es interesantísimo, es un tema que realmente a mí me apasiona, pero hay que trabajar regulación de las grandes empresas, buen uso de la tecnología y nunca, por favor, deleguemos el pensamiento crítico. Claudia, estamos en el 4º mes de un 2026 con un pronóstico de turbulencias económicas. Digo, en este contexto, la educación en todos los niveles se recorta como una variable de ajuste, indefectiblemente. Digo, ¿qué escenario estás viendo para la educación en líneas generales en este año? Bueno, muy complejo. Primero porque el gobierno nacional cortó prácticamente todo, empezando por el incentivo docente. Bueno, hoy los salarios están muy bajos en todos los docentes del país. Después el fondo del INET, el fondo de tecnología, las escuelas técnicas tan importantes para el desarrollo de un país, ¿no? De financiar todo lo que es equipamiento, infraestructura y todo lo que necesitan permanentemente las escuelas técnicas. Y así fue avanzando en un desfinanciamiento muy, muy grande de la educación. Bueno, lo que está pasando en las universidades, ¿no? Ni siquiera quiere cumplir la ley de financiamiento educativo que ya está ratificada por el Congreso. Bueno, me parece que eso hay que rápidamente revertirlo. No hay país que salga adelante sin educación. Esto está demostrado. El conocimiento que se ha desarrollado en Corea del Sur, en China, en India, y que hoy lideran mucho sobre estas nuevas tecnologías, no es casualidad. Hubo inversión, hubo formación de recursos humanos, hubo también que enviar a jóvenes al exterior para que se capacitaran y trajeran de vuelta al país esa nueva capacitación que adquirieron. Bueno, me parece absolutamente clave. Yo lo viví en Estados Unidos hace ya unos cuantos años que hice parte de mi doctorado allá. Estaban los laboratorios, ustedes saben que yo soy bioquímica, los laboratorios estaban llenos de personas de China y de la India. Y yo decía, en Estados Unidos, tanta gente. Claro, habían mandado como política de Estado a jóvenes a capacitarse en las mejores universidades estadounidenses para que volvieran a su país y trabajaran ese crecimiento en el conocimiento para desarrollar el país. Bueno, hoy India lidera el tema farmacéutico en el mundo, China ya sabemos lo que es, Corea del Sur a nivel tecnología está liderando un montón de cuestiones. Bueno, todo eso fue educación, todo eso fue educación. ¿Qué más que invertir en educación? Claudia, ha sido un placer, muy gentil. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien, nosotros seguimos en Hora Política. Cada mañana, los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro. Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe. Bregando por el bienestar de todos los santafesinos.
Pórtico, un lugar donde encontrarás todos los accesorios para la moda. Visítanos y podrás encontrar una amplia variedad en sombreros, boinas, gorras, pañuelos, pazminas, ruanas y mucho más. Te esperamos en nuestro local para mostrarte todos nuestros productos. Pórtico, Entre Ríos, 393, Rosario. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados, una nueva oportunidad. Interbloque Unidos. Cortés Batani, servicios inmobiliarios, experiencia y profesionalismo en el mercado inmobiliario rural. Cortés Batani, campos, compras, ventas, tasaciones. www.cortesbatani.com. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Inicie! Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Muy bien, la situación nacional sigue deparando sorpresas, dimes, diretes. Adorni parece la aloe vera, cada vez le descubre más propiedades. Así que, pero bueno, también hay créditos ahora. Exacto. Digo, el gobierno está surfeando un problema tras otro, ¿no? Exactamente, Sergio. No logra salir de zona de turbulencias el gobierno nacional de Javier Milei. En ese sentido, el propio presidente retoma la rutina de encabezar reuniones de gabinete, nuevamente junto a Manuel Adorni, que ya hemos perdido la cuenta, la infinidad de veces que lo ha abrazado al jefe de gabinete desde que estallaron estos escándalos ligados a sus viajes al exterior, la adquisición de propiedades, obviamente de un modo sumamente dudoso. Lo cierto es que el funcionario nacional, el jefe de ministros, continúa hasta este momento en su cargo. Habrá que ver qué es lo que deparan los próximos días. Vamos a recordar que a fin de mes, el 28 de abril, Adorni tiene que estar en la Cámara de Diputados Nacional brindando su informe de gestión. Ya hay casi 5.000 preguntas que preparaban los diputados para formularle al jefe de gabinete. ¿Cómo saldrá de esta experiencia? Si será el punto de quiebre a través del cual el Ejecutivo Nacional decide prescindir precisamente de este funcionario o ratificarlo. Lo cierto es que nubarrones que siguen posados sobre la Casa Rosada, también afectada por este nuevo escándalo en torno al otorgamiento de créditos por parte del Banco de la Nación Argentina a referentes del oficialismo, una temática que el propio Banco Nación está prometiendo encargarse de aclarar en las próximas horas. Lo cierto es que zona de turbulencia que sigue sacudiendo al gobierno nacional. Muy bien, como usted ya sabe, un día en la Argentina son 10 años en Suiza, así que mientras estamos haciendo este programa puede también estar sucediendo cosas, así que no se sorprenda si mañana encuentra una noticia que abona a todo este conflicto y a todo este desorden. Nosotros nos vamos hasta el próximo lunes con una edición más de #Hora Política. Chao. Hasta el lunes.